Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más a Fútbol de Siempre, ese programa que Televilés dedica todas las semanas a la historia del deporte en Rey. Hoy volvemos a la década de los 60, una década con claroscuros en el mundo del fútbol, sobre todo español. Vamos hacia el final de esa década, concretamente a la temporada de 1968-1969. Decíamos la temporada 68-69, especial para ti, Sí, porque es la última tuya, creo. Sí, es la última como jugador del Real Oviedo. Juego los 3 primeros partidos, me lesiono en Vallecas, y después sale Lombardía, hice una temporada extraordinaria y yo al final de temporada pues me propusieron ser segundo entrenador del Real Oviedo, cosa que acepté y ello conllevó que todavía esté aquí. Estamos hablando de la temporada 68. Bien que te pudiste haber vuelto a tu tierra, por ejemplo, ¿no? No, y además no solo, yo tenía ofertas de equipos como la Cultural Leonesa, como el Logroñés y demás, pero que me aceptaban más el tener una cosa fija, aun ganando menos dinero, que el estar errante otra vez a otra ciudad española. Son nómadas, la gente del fútbol. Desgraciadamente Sí. es así. José Luis, los claroscuros que decíamos, bienvenido al programa una vez más. Hola, buenos Decíamos días. esos claroscuros, más oscuros que claros, en este caso para la selección española, por ejemplo, ¿no? Sí, es una Una temporada... época mala, ¿eh? Una época mala. En general, para el fútbol español en estos años 60 y 70 son bastante malos. Son años que no se clasifican habitualmente para campeonatos del mundo. Somos perdedores, José Luis, en estos momentos, ¿eh? Sí, no hay... Se acabaron un poquitín las grandes estrellas. Otros que salen pues no tienen continuidad y bueno, el caso es que España hace un mal papel, un papel bastante flojo. Pierde la eliminatoria prácticamente en el partido de casa, en el Santiago Bernabéu contra Bélgica, y bueno, muy mal. Luego en competiciones europeas tampoco hay grandes éxitos en esta época, y bueno. Pero bueno, estamos aquí para hablar no solo del fútbol español, también del internacional, Sí, y ahí sí que hay cosas buenas, ¿no? Las veremos a partir de los próximos... Bueno, a partir de estos momentos, durante los próximos 55 minutos aproximadamente. Y con nosotros, como invitado especial, una persona que, bueno, yo creo que en esos claroscuros que, insisto, una vez más se produce quizá esta temporada, para él son más claros que oscuros. Estamos hablando de Jesús José Rodríguez López, más conocido por Chuso, y que fue tu estreno en el Real Oviedo, en el equipo profesional Chuso, en la temporada 68-69. Bienvenido a Fútbol de Siempre. Ajá, muchas gracias. Pues sí, fue en esa temporada. Jugué en el Vetusta toda la temporada, ya faltando 8 partidos. Me pasaron arriba y sí, debuté en Mallorca con un mal pie, nos metieron 4-0 nada más. En el Luis Ichar. En el Luis Te Ichar, sube el primer equipo Ramón Cobo, era entrenador Ramón del equipo, Cobo, sí, don Ramón Cobo, también un gran maestro. Acumulaste 106 partidos oficiales con el Real Oviedo, 95 de Liga, para 7 temporadas entre las 68 y 75. Aunque tu final en el fútbol no fue lo que se dice, bueno, pues de muy buen recuerdo, ¿no? No, no. Una lesión, Tuve trunca una tu lesión carrera y a los 25 años lo tienes que dejar. muy grave y sí, y vamos, prácticamente fueron 5 años o 4 años y medio los que... Un calvario, ¿no? Sí. Los últimos años, ¿no? Bien 4 años, después ya digo, operación Escayola, y alguna infiltración por el medio. ¿Cómo fue la lesión? Porque fue bastante particular, ¿no? Pues sí, ¿Cómo se produjo, estábamos en el Hotel Pelayo en Covadonga y estábamos a la espera de jugar contra el Zaragoza. Nos quedaban 2 partidos para ascender a primera, que era Zaragoza y Elche. Y entonces fuimos concentrados a Covadonga y bajamos a entrenar al campo del Cánicas, a Cangasonís. Estaba bastante mal, se había secado y no le habían pasado el rollo y en fin. Y entonces apartamos unas vacas y nos pusimos a jugar ahí un partidín de, no sé cómo llamarlo, de Calella. Y sí, tuvo la desgracia Juan Manuel de caerme encima y yo de estar debajo. Eso, y os jugabais al ascenso a primera, ¿eh? Y en el Real Sitio. Sí, porque después pues, se empató aquí con el Zaragoza y ya se ascendió y después se empató en Elche y se ascendió de primero. Bueno, eso fue unos pocos años después de tu debut, ¿eh? Hoy vamos a tratar la 68-69, si te parece. Bueno, de la que aunque llegaste tarde al equipo en ese año, eras muy joven, lógicamente. Creo que estabas por los 18 años, 19. 18 años.
Y bueno, pues Sí, vamos a porque hablar. fue en abril, mayo y no sé si ya tenía los 19 o todavía no. Pues si te No me parece, acuerdo. mientras se producía tu debut en el fútbol profesional, vamos a ver lo que pasaba en el resto del Muy mundo. bien, ¿Eh? perfectamente. ¿Te parece? Un Eso. segundo Sí, José Luis. simplemente para decir que Chuzo, que sonaba muy fuerte, aparte de ser internacional olímpico, cuando acaba prácticamente de empezar, sonaba muy fuerte para sustituir a Zoco en el Real Madrid. O sea que era el jugador en el que el Real Madrid había puesto los ojos para ocupar esa posición. ¿Tenías constancia de ello, Chuso? Sí, sí. ¿En Sí, aquel sí. momento? Sí, Lo teníamos vamos, constancia de ello totalmente, ¿verdad, Chuso? el mismo Juan Mesa me informaba puntualmente. Mi padre, por ejemplo, siempre está, aparte de que es un madridista convencido, no olvidará nunca que se sentaba en el palco, le hacían un poco la rosca a la espera de que yo recalase allí. O sea, me querían y me querían fuerte y me constaba. Antonio Calderón, que era el gerente, estaba predispuesto, Me hicieron 3 pruebas. y quizás Chuché, que en paz descanse también, no quiso en aquel momento traspasarlo, quiso sacar más dinero y después, como decía muy bien Chuso, la fatídica lesión fue la 3 que pruebas te llegaron a hacer, todos los dices. planes. 3 pruebas. Sí, yo me acuerdo de jugar, en aquel año había por lo menos 6 o 7 equipos andaluces de segunda, ¿no? Entonces fuimos a jugar varias veces a Almería o a Granada, Jaén y tal. Entonces, los miércoles se hacía un partido Madrid de entrenamiento contra el Real Oviedo y el Cádiz, porque no solo era yo el que probaban a Geñupi, probaron a aquel que después fue para aquel que llamaban Tarzán Migueli, Miguel, Tarzán Migueli, Grande. y después a Grande. Sí, todo Y al final pues fue un tal Andrés que jugaba en el Cádiz, cuando yo me lesioné. Y sí, yo tuve que cubrir a Roberto Martínez, a Fleitas, a Santillana, y en fin. Y mi madre tiene guardado un periódico de aquel entonces era El Pueblo, el diario Pueblo, que le dirigía Emilio Romero. Y entonces vamos, yo me lo creo porque pone hoy prueba a Chuso y tal. Y entonces, claro, si salía en El Pueblo es que era verdad. Era como si salías en El Nodo. Se quedó orgulloso, ¿eh? Fíjate si llegas a haber debutado con el equipo Sí, del la Real Madrid. verdad, ¿eh? vamos, Hubiera sido tremendo. eso nadie me lo puede quitar. Es Por supuesto. una cosa... Ahora vamos ya con los resultados que se dieron a nivel internacional en el concierto futbolístico. Vamos con ellos. Comenzamos con el torneo olímpico. Hacía tiempo que no coincidía un torneo olímpico en nuestro programa. En este caso, en el mes de octubre del 68 se jugaba la final en el impresionante Estadio Azteca de México, Distrito Federal, con este resultado: Hungría 4, marcaban Antal Dunay, en 2 ocasiones Menzel y Yujas; Bulgaria 1, marcaba Dimitrov. Aunque aquí, José Luis, hay alguna pequeña discrepancia con algunos de los goleadores, ¿no? En algunos casos. Yo tengo a Menzel con 2 goles. Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Sí, tampoco tiene mayor importancia. Antal Dunay 2 goles y Menzel 2 goles. Si marcó Antal Dunay 2 goles, si lo dicen yo me lo creo, porque era un gran goleador, ¿eh? Y veréis que precisamente son los primeros equipos, mientras que las demás selecciones mandaban los equipos de menores de 23 años. De todas maneras, había otro Dunay, había Altay Dunay, que tenía un hermano que jugaba. Sí, había 3 Dunay, un defensa, un medio y este que era el correcto. delantero. Seguimos con los resultados, ya ahora a nivel de clubs. En el partido de ida a la Copa Intercontinental del año 68, en el Estadio Boca Juniors de Buenos Aires, utilizó ese día el Estudiantes de La Plata, el conjunto Pincharrata ganaba 1-0 con gol de Conigliaro al Manchester United. Eso ocurría en el partido de ida. Vamos a ver qué ocurría en el de vuelta. En Old Trafford, en Manchester, el empate a 1 marcaba Morgan para los ingleses y la Bruja Verón para los argentinos. Por lo tanto, Estudiantes, campeón de la Intercontinental del año 68. Nos vamos ya al continente europeo con este resultado en la final de la Copa de Europa. Milan hace 4, la gran noche de Prati, que marcaba 3 goles, y el otro lo hacía Sormani. Ajax de Ámsterdam 1, marcaba Vasovic de penalti en el Santiago Bernabéu. Era la final. Estamos ahora en la Recopa, en el partido disputado en el estadio Saint Jacob de Basilea, en Suiza. Slovan de Bratislava 3, marcaban Betler, Riboak y Jan Kavkovic. Barcelona 2, marcaban Zaldúa y Rešak. El Barcelona llegaba a la final, pero no podía conquistar lo que hubiera sido su primera Recopa. Estamos ahora en la Copa de Ferias, temporada 68-69, en el partido de ida el 29 de mayo del 69 en el estadio St. James Park de Newcastle. Newcastle United 3, marcaban Moncourt 2 y Scott. Pupes 2, de Hungría 0. En la vuelta, este resultado: volvían a ganar los ingleses
en este caso por 2-3 en el estadio Stadion de Budapest. Bene y Goros marcaban para los húngaros, Moncourt de nuevo, Alentov y Scott, que volvió a marcar para los ingleses, el Newcastle, campeón de la Copa de Ferias. En el tercer gol hay discrepancia. Y Copa Libertadores, estamos ya en el continente americano, en el partido de ida, en el Estadio Centenario de Montevideo, Nacional de Montevideo 0, Estudiantes de La Plata volvía a estar en una final, 1 marcaba Flores. Y en el partido de la vuelta, en el Estadio de La Plata, en este caso sí jugaba el Estudiantes en su terreno de juego, el conjunto Pincharrata vencía 2-0, con goles otra vez de Flores y con Igliaro, que fue una de sus figuras esta temporada. Por lo tanto, Estudiantes que conseguía 2 títulos. Esos fueron los resultados más importantes a nivel internacional de la temporada 68-69. Bueno, parecía ahí, Juan, que tenemos una pequeña discrepancia otra vez en cuanto a goleadores. Bueno, sí, lo cierto, decía, el es algo... gol de, también, sí, en la Copa de Ferias del Newcastle, de Newcastle, ¿no? sí, Sí. pero en No cuanto a la Olimpiada... La Olimpiada fue lo más importante a nivel de selecciones. Digamos, de selecciones Bueno, hasta cierto punto, puesto que estaban jugando selecciones profesionales como eran todas las al lado detrás del telón de acero y las selecciones normales y corrientes de los demás países que eran los sub-23. En España había mucho interés con esta Olimpiada. El primer entrenador que tuvo fue Víctor Martínez y en preliminares tocaba España, Inglaterra e Islandia. Se empata en Reykjavik y después resulta que cambia entonces ya a Víctor Martínez de entrenador y entra Toba para jugar contra Inglaterra. Eduardo Toba era el seleccionador absoluto, Sí. además. Y después se marcha Eduardo Toba y entra en su lugar José Emilio Santamaría, que es el que precisamente va a México, para jugar. Tú estabas en ese circuito, vamos a llamarlo así, ¿no, Chuso? Bueno, ¿Llegaste a ir a México o no? No. No llegaste a ir a México, ¿no? Yo, contra quien peleo es contra Polonia, pero era para la Olimpiada siguiente. Es para la siguiente para la de Olimpiada. Múnich ya, Sí, correcto, no en la de México. Sí, aquí era un chavalín, aquí estaba empezando todavía, era un crío. Y en México le tocó a España el grupo B junto con Japón, con Nigeria y Brasil. El primer partido contra el Brasil, muy importante, se gana 1-0, se le gana el segundo a Nigeria 3-0 y se empata con Japón a 0. El sorteo le deparó precisamente los cuartos de final. Pasó como campeón de ese grupo, España. Pero le corresponde a México. Al anfitrión. Precisamente, y ahí se pierde 2-0. Esto fue en Puebla el 20 de octubre del 68. Y puedo decir que los jugadores que intervenían, como tú acabas de decir ya, quienes fueron los campeones de ellos, los húngaros. voy a decir que jugaron Mora, Ochoa, Sala, Benito, Espíldora, Jaén, Grande, Crispi, nuestro Asensi. No asturiano. No, es de Sevilla. Sí. Asensi, Juan, Garzón, Ortuño, Mendieta, Gartúa, Ciaurre, Alfonseda, Barrios y Ortega. Y como muy bien decía, el tercer y el cuarto puesto fue entre México y Japón. Había ya buenos jugadores como Mora, Chuso, el guardameta. La mayoría que ha citado Juan fueron o compañeros o rivales, o compañeros incluso en la selección. Barrios, por ejemplo, era un delantero centro del Granada, que era un fenómeno. Está el mismo Tony Grande, que decías que Grande, Ortuño, Benito, en fin, hay una serie de ellos muy conocidos. Eso, el Crispi. Por ejemplo, José Luis, Hungría, llega a la final, la gana, y bueno, yo no sé si decir también que es la absoluta de Hungría en estos momentos, ni mucho menos, a pesar de que los... Ni con mucho. Había 4 internacionales antes era de mucho la Olimpiada, Facecas, sobre que era todo. Fater, el portero, era Pansis, el defensa central, era Sux, que juega este año en la selección de la FIFA, realmente Sux, y está Facecas. Antal Dunay todavía no había debutado. Antal Dunay debuta al año siguiente con la selección A, como varios jugadores de estos. Pero se ve que aquí ya empieza a haber algún tipo de medida o alguno tiene algún reparo ya en las alineaciones del equipo titular. No es el caso de Bulgaria, donde por ejemplo el portero Jordanov es uno de los porteros que jugaron en el Campeonato del Mundo. En el 66 me parece que estuvo de suplente, pero por lo menos ya era internacional, y hay varios que son internacionales, como Yekov y algunos de estos. Pero Hungría no, Hungría no era ni mucho menos presenta 4 y además muy recientes. Habían debutado con la selección A en esta misma temporada. Estos países en todo caso sí tienen una mentalidad olímpica superior a la de Occidente, en muchos casos. Sí, le daban más importancia pero bueno, partimos con la ventaja que decía Juan, o sea, partían con la ventaja que decía Juan, de que la selección española, si vas a fijarte, pocos jugadores llegan luego a la selección A. Sí, pocos, la verdad que no muchos, ¿no?
porque bueno, son aparte de jugadores Benito, con unas tampoco- condiciones sí. muy Asensi, extremas, un poquito sí, más, sí. pero muy Triunfaron en pocos. primera división, pero no llegaron a ser. Efectivamente, Ah. y sin embargo, de estos otros, pues al final, primero o después, terminan llegando todos. Sí, pero no, Casi no creo todos. que hubiese todavía ningún tipo de medida, porque en Polonia, por ejemplo, cuando yo jugué años después, jugaba lo mejor. Sí, que tenía sí, Polonia, sí, ¿no? no, quiero no, decir, sí, no sí, medidas, pero- sino algún reparo por parte de alguna selección. Ajá. Y Hungría en ese aspecto pues era un poquitín más, digamos, un poquitín más Como era occidental. Más occidental, ¿no? Era un poquitín más occidental, entonces le da un poquitín más de reparo. Sí, es pienso posible yo, eso, ¿eh? sí. Sí. Bueno, comentamos la Copa Intercontinental, que la gana el Estudiantes de La Plata a un gran Manchester. ¿Eh? No Sí. era el Manchester que había ganado la Copa de Europa el año anterior. Era el Manchester que había ganado a la Copa de Europa al Benfica, pero bueno, ya habíamos dicho que había ganado el Benfica con 10, habían marcado en la prórroga los 4 Ajá, goles y ya no lo ganó el comentamos Benfica eso. en el minuto 89 De milagro. porque el paradón que hizo el portero son de los que hay que poner en una placa y en el estadio. Un gran mérito el del Estudiantes de La Plata, ¿eh? Sí. Que consigue empatar en Manchester con un Nobel Styles, no sé si te acuerdas, Choso. No, me gustaría apuntar que el Estudiantes de La Plata, ese concretamente, es para mí el equipo más duro que yo vi en Sí. un campo de fútbol, ¿no? Sí. Sí. No sé si lo dirás, por ejemplo, por Carlos Pachamé o por Aguirre Suárez. Aguirre todos. Suárez, Aguirre Suárez, Bilardo. que después viene Por al todos, Granada. por todos, porque Por ahí, todos, sí. no sé si jugaba hasta el Flaco Menotti, no lo sé, ¿eh? No, No, Menotti estaba aquí Bilardo, no jugaba. Era Bilardo. Era Bilardo, Bilardo. Luego Bilardo. vamos a ver. Sé que eran, uno de ellos, sé que le rompieron jugando contra Francia a Conben, me Ah, parece. sí, contra el Milán, con Ben, que era francés. Sí, Sí, así habló de Sí, memoria sí, y le no- rompieron no la me ha nariz. preparado. Sí. Bueno, antes de hablar de la Copa Europa, que fue lo más importante, un pequeño Sí, pero- apunte de la Recopa, José Luis. El Barcelona llega a la final y yo creo que contra pronóstico no consigue ganar al Slovan, ¿eh? Bueno, Slovan de llega Bratislava, muy tocado a la final porque llega con bajas. Por ejemplo, Gallego había hecho una temporada sensacional, a pesar, que ya lo comentaremos, a pesar del penalti absurdo contra el Madrid terminando la En la Liga lo Liga. comentamos. Sí. Pero llega con las bajas de Torres, llega con la baja de Gallego, incluso uno de los suplentes, Franch, se alinean Franch y Olivella en la defensa, que Olivella ya estaba terminando esa última temporada, se lesiona Fran al poco de empezar y tiene que jugar Pereda de lateral derecho. Pereda, les estoy diciendo, es Pereda, ¿eh? Entonces, bueno, yo recuerdo el partido perfectamente y quitando los últimos minutos donde el Barcelona pudo haber empatado fácilmente a puerta vacía, una jugada espléndida de Rifé, falló Zaldúa con la puerta vacía, el que hubiera sido empate a 3, pero no mereció el Barcelona ganar ese partido. Vamos, como mucho un empate en la prórroga y a ver qué pasaba en la prórroga. Fueron superiores, tenían un interior izquierdo, Jan Kaktovic, posiblemente Chuso y Juan se acuerden de él. Era una calidad extraordinaria, Jan Kaktovic. Había tres, Nombre yugoslavo, tres- sí, tres- más tres que eslovaco. Sí, Kaktovic. y bueno, jugó lo que quiso y más. Ese partido sí me recuerdo porque jugó Rifé de medio volante derecho, era la antesala de luego cuando iba a pasar a lateral derecho, porque ya sabéis que Rifé había empezado como extremo, jugaba como extremo. Sí, yo lo conocí como lateral. Y vamos, entonces ya este sus partido últimos jugó de medio derecho, jugó muchísimo, corrió por todo el campo, hizo unas coladas por la banda, una de ellas fue faltando 2 minutos, que llega al poste, o sea, da el pase de la muerte, pero desde el poste. años. Curiosamente, que además Rifé, José Luis, 10 años más tarde consigue la Recopa, creo, en este mismo estadio, en Basilea, ¿no? Como entrenador, sí. Sí, sí, sí. Y con Torres de ayudante. Ajá, es verdad, que Sí, estaba sí, todo sí, también el sí. equipo. Bueno, ahora sí, Bueno, vamos a hablar bueno, un poquito... un segundo de lo nada más más, importante, decir Juan. que hubo un problema grande esta temporada, puesto que los equipos de Occidente no querían jugar con los equipos de Oriente debido a los problemas que había ocurrido en Checoslovaquia. Entonces la UEFA quiso hacer un nuevo sorteo y no aceptaron los de Oriente e incluso no intervinieron el Unión Estamos de en Berlín, plena el Guerra Spartak Fría, de ¿no? Sofía, En plena Guerra el Fría. Vasas, el Gorny de Polonia y el Dinamo de Moscú. Nada más que intervinieron 27 y como muy bien decía, el Barcelona llegó a la final, eliminó al Skindorf de Noruega, al Colonia y al Lugano. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar un poquito... Y que se podían cambiar 2 jugadores. ¿eh? este momento ya se podía. En este Sí. momento... ¿En empieza esta a cambiar. temporada? Sí, sí, en esta- sí, en sí, esta- sí, en dos esta final, por jugadores, ejemplo, sí. sí que hubo sus Es la diferencias. primera, ¿no? La Donde se puede, primera donde sí, se puede cambiar donde 2 se puede jugadores, cambiar, incluido sí. el portero, es decir, el portero también es un jugador más. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir con fútbol internacional y con la competición importante, que era la Copa de Europa, en la que consigue el Milan de Nereo Rocco. Era un grandísimo equipo y ahí lo vemos, precisamente el equipo que conseguía esta Copa de Europa, que le vencía a un Ajax que comenzaba. Ahí vemos en el equipo campeón a Snellinger, el alemán, Malatrasi, Sormani, Nereo Rocco, el entrenador, el señor que está ahí de traje, Rosato, la figura de este equipo que era Gianni Rivera, Prati, que fue la figura de la final, y Cudicini, el guardameta.
Abajo vemos a Bergamasco, que era el auxiliar del equipo, Trapattoni, muy conocido actualmente por ser entrenador de varios equipos, Lodetti, Anchiletti y Hanring, el sueco. José Luis, un equipazo, Sí, y la mayoría internacionales. Excepto el portero Cubicini, que tengo mis dudas que sea el padre del portero actual del Chelsea, todos eran internacionales. Uno sueco, como Hanring, y Schnellinger, el alemán. Todos los demás eran internacionales. Vamos a ver ya la final. Solo 30.000 espectadores en el Santiago Bernabéu. Las imágenes no son muy buenas, pero bueno, vamos a comentarlas como podamos. Ahí está el primer gol de Prati. Bueno, fijaros lo que pasaba ya la gente empezaba a invadir el campo cuando todavía solo se llevaban transcurridos 8 minutos de juego. Una jugada de Gianni Rivera, el bambino de oro Chuso, era de lo mejorcito que había en Europa. Cómo se la deja de tacón a Prati, que bate así por segunda vez al guardameta Valls, al guardameta del Ajax. Ahí vemos a Sormani haciendo la jugada individual, encarando al rival y batiendo de esa manera nuevamente a Valls. 3-0, incontestable la victoria del Milan ante solo 30.000 espectadores, por cierto, con el arbitraje del español Ortiz de Mendivil. Vemos ahí la asistencia majestuosa de Gianni Rivera y otra vez Prati, ahora de cabeza, marcando el cuarto gol. Antes había marcado Vasovic de penalti para el Ajax. El 9S que tanto lo celebra ahí, por cierto, era brasileño, había venido del Santos, pero estaba nacionalizado italiano. Ahí vemos a Nereo Rocco, el técnico laureado del Milan. Previamente habíamos visto a Gianni Rivera y ahí todos contentos. Anchiletti, el que está abajo donde la copa. En la terminal del aeropuerto de Milán. Bueno, pues la Copa Europa que era para Milán. Bueno, decir que el Real Madrid jugó con el Limassol y los dos partidos los jugaron en Madrid, ganaron por 6-0 cada uno de ellos y después fue eliminado por el Rapid de Viena porque 1-0 en Madrid y 1-2 quedó eliminado por el Ajax. No era el Ajax que iba a ser un poco después. El Ajax, pero de esto tenemos que hablar un poquitín porque yo me acuerdo que este partido fue, resulta que en cuartos de final tocó el partido Benfica-Ajax. En ese momento el Benfica tenía un gran equipo todavía, todos portugueses, lo lógico del Benfica y muy bien. Entonces ganan en Ámsterdam 1-3. En el partido de vuelta... El Benfica gana en Ámsterdam 1-3. En el partido de vuelta gana 1-3 el Ajax. El Ajax y entonces tienen que desempatar en París. Sí. Entonces en París se da un caso curioso, que ya lo comenté creo en alguna otra ocasión, que el comentarista de televisión española está llamando todo el partido Danielson a Cruyff. O sea, era totalmente desconocido. Sin embargo, en el extranjero, o sea, en París concretamente, hay en el Estadio de Colombes el lleno récord de la historia del fútbol francés hasta ese momento, 63.000 espectadores para ver un partido en un campo neutral de dos equipos extranjeros. Y aquí en España no conocemos a Cruyff, que tenía 22 años. En la final, solo, tenía 22 años. Entonces, siempre estamos mirando al extranjero también por encima de... no saben, el resto de Europa quitando algunos países, pero mira, en Francia, 63.000 espectadores para ver ese partido, Benfica-Ajax, que hizo un partido extraordinario... ya digo, Cruyff, que estuvieron todo el comentarista de televisión española llamándolo Danielson todo el partido, no lo conocía. Danielson hay que decir que era compañero de él en el Era un compañero, sí, que era danés, pero no era el que estaba jugando. Cruyff en la final no pudo hacer nada, ni con Schnellinger, ni Malatrasi, ni Rosato, ni Anchiletti, que eran defensas duros. José Luis, que hubo prórroga en este partido. En el partido del desempate, 3-0. París. En el partido del desempate, no recuerdo. El caso es curioso, porque el Ajax no consigue ganar ni la Liga ni la Copa este año en su país. La gana el Feyenoord, las dos cosas. Y en Italia tampoco el Milan gana la Liga ni la Copa. Uno la gana la Fiore y otro el Roma. O sea, que llegan a la final de aquella manera, tenían un gran equipo, sobre todo el Milán, ¿no? Chuso. Rivera era un espejo, ¿no? Gigi Rivera. El bambino de oro, que llamaban. Bueno, y tenía jugadores, por ejemplo, Lodetti, que era no era muy conocido, 16 veces internacional italiano, Rosato 30 y pico veces internacional quitando italiano, el portero, todo lo demás. Anchiletti, eliminaron al Manchester en la semifinal, durísima también. Sí. Prati fue el antecesor de Gigi Riva. Efectivamente. Bueno, Riva ya fue Pichichi en la Liga italiana este año. Sí, pero Chuzo quiere decir posiblemente, y es así en la selección, sí. O sea, llegó primero Prati a la selección que Riva. Lo que pasa es que al Mundial del 70 del año siguiente, no sé si fue por lesión o qué, ya no fue Riva, no fue Prati, fueron Riva y Boninseña. Boninseña veía ya a ese jugador Sormani, que no sé si podía ser seleccionable. Jugó el Mundial del 62. El Mundial del 62, pero luego, sí, él no había sido internacional brasileño. Él jugaba en el Santos, pero no era internacional brasileño. En ese Mundial habían jugado Mazzola, Altafini, ya conoció en Italia por Altafini, y Sibori. Y Maschio.
Habían estado los tres. Bueno, vamos y a hablar... Sormani era el cuarto. José, si te parece, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba en Sudamérica. No, vamos en a hablar un poco de la Copa de Feria. Muy poquito, Juan, sí. porque, bueno, está ahí el Newcastle y Lupes Dosta, no nos dicen gran cosa. Pero quiero decir Sí, que los pero una españoles delantera Bueno, fabulosa, de Lupes Dosa, Eso no, conocidos todos. eso no se puede negar. Con Lajos Barotti, además de ser de entrenador. Con Facecas, con Goros, con Bene, con Antal Dunay y con Zambo, que todos Sí, sí, súper sí. conocidos. ¿Qué debe decir? El Athletic Bilbao le tocó el Liverpool y por sorteo lo eliminó. El Zaragoza le tocó con el Trakia Ploudi, al cual eliminó. El Sporting de Lisboa eliminó al Valencia. En 16avo el Zaragoza al Aberdeen y el Athletic Bilbao al Panathinaikos. Después el Athletic Bilbao la Eintracht de Frankfurt y el Newcastle elimina al Zaragoza. Y el Athletic Bilbao es eliminado por el Glasgow Rangers. Eso en cuanto al tema. En este Lupes Dosa, como decía Chuso, hay otro Dunay también, Enre Dunay, que jugaba de medio, que era el tercero, me parece. Yo lo que me quiero acordar es de un partido que jugó el Lupes Dosa en Madrid contra el Real Madrid y asombraron. ¿Jugaban? Años después vino aquel equipo sudamericano que jugaba Spencer y jugaba el Peñarol. En Montevideo, que ganaron 1-5, me parece, en Madrid, y ya tal, pero previamente lo había hecho el... Es que el problema que tenía, el único que tenía era que no remataban a gol. Ya no tenían a Puskás y a Kosis, pero jugaban de maravilla, no como ahora, que ahora ya no juegan tampoco. Siempre fueron una maravilla los húngaros. Siempre fueron una maravilla hasta... Bueno, como os decía, vamos a hablar un poquito de Sudamérica, de ese Estudiantes de La Plata, el conjunto Pincharrata, que es el apodo que tiene. Vamos a ver, por ejemplo, alguna imagen del equipo campeón. Por ejemplo, ese es el que llegaba a la final y la vencía con Carlos Pachamé, Néstor Herrea, Óscar Malvernat, Néstor Toñeris, un jugador de estos muy conocidos, Raúl Madero, Ramón Aguirre Suárez, durísimo defensa, que luego triunfó en el Granada. Sí, en el Granada Es el que está arriba a la derecha. Y abajo vemos a Cristian Ruzki, Carlos Vilardo, ya de sobra conocido, Marcos Conigliaro, que era una de las figuras del equipo, Eduardo Flores y Juan Ramón La Bruja Verón, padre del actual jugador también del Chelsea, ¿no? No está Pachamé, ¿no? Sí, Pachamé lo vemos ahí, el primero arriba por la izquierda. Y al lado del Poletti, guardameta. no está, es Poletti, el portero. Poletti Sí, no que está, es Néstor Herrea el que está en este caso. Llegaban a la final con jugadores, como digo, muy conocidos y, bueno, como ahí vemos, que nadie sospeche de esta imagen, pero ahí vemos a Salvador Vilardo y a Verón, felices tras ese triunfo. El Verón, el padre, yo creo que dicen algunos que fue mejor que el hijo todavía. Y ahí vemos el equipo que llegaba a la final, el Nacional de Montevideo, siempre los uruguayos. Juan Martín Mújica, Manga, Luis Ubiña, Emilio Álvarez, Atilio Ancheta y Julio Montero Castillo, otro jugador que también triunfó en el Granada. Abajo vemos a Luis Cubilla, un grandísimo jugador para la historia del fútbol jugó en el uruguayo. Barcelona, aunque muy poca gente lo sepa. Sí. Ignacio Prieto, Celio Tabeira, Hildo Maneiro, que fue entrenador de Zaragoza hace unos años, y Julio César Morales. A ti te gustaba sobre todo Manga, ¿no, José Luis, el guardameta? Sí, extraordinario, extraordinario. Fue capaz de hundir a Brasil en el Campeonato del Mundo del 66 y porque lo quitaron, porque si no, no se clasifica para ningún otro mundial. Lo decimos con sorna, lo de que le gustaba, porque bueno, no era... La parte defensiva es extraordinaria, es toda la de la selección uruguaya, con Ubiñas, Emilio Álvarez, Anqueta, vamos, está Mújica. Y yo no sabía que Cubilla había jugado en el Barcelona, ¿eh? Sí, no lo sabía. Sí, jugó, Cubilla triunfó luego en el Mundial del 70. Jugó Cubilla y jugó Silveira, lo que pasa que era también internacional uruguayo. Bueno, antes de terminar, muy rápido, tenemos que acabar ya con el fútbol internacional y solo vamos a hacer un apunte porque este año, Chuso, se celebra un partido que yo de aquella se le da mucha importancia. Ahora no se estilan demasiado y cuando se estila, pues no se habla demasiado de ellos. La selección mundial. Antes se juntaban de vez en cuando los mejores del mundo. Mi hija mayor nació en un partido que jugó la selección resto del mundo, o sea, mundial, contra la selección alemana, homenaje a Uwe Seeler. Uwe Seeler. El 17 de principios de los 70. Del año 73. ¿no? En este caso hablamos del año 68, cuando se celebraba el 10º aniversario del triunfo de Brasil en el Mundial del 58, del que hablamos el otro día. Y aquella sí se le daba mucho a... Sí, bueno, yo me acuerdo del homenaje a Zamora, que fue una auténtica exhibición de Eusebio, Rivera, Coluna y Mazzola, que fue algo extraordinario. En este caso ganaba Brasil con goles de Rivellino y Tostao y marcaba Albert. Creo que es el húngaro, ¿no? El húngaro, sí. Bueno, vamos un poquito lentos. Que Amancio juega con esta selección, Vamos a ver precisamente la foto de Amancio, que lo recuerda Juan Mesa. Ahí está, ese día, concretamente el 6 de noviembre del 68. Y el rival tenía, como no, a Edson Arantes do Nascimento, más conocido por Pelé.
Brasil que ganaba ese partido por 2-1. Tenemos que... y bueno, un apunte ya último para finalizar el fútbol internacional, y es que esta temporada es la primera vez que el Bayern de Múnich gana la Liga, de la Bundesliga. Es un campeonato de reciente creación, se creó a principios de los 60, y el Bayern de Múnich, había que decirlo, aunque no nos tengamos constancia porque antes gráfica, antes jugaban final en Alemania, creo, ¿no? Para la Liga, ¿no? Era un poco extraño. una competición diferente, Sí, era un no poco existía extraño, la Liga sí. como tal. Bueno, vamos a hablar de la selección española. Vamos rápido con los resultados más, no más importantes, sino todos los que cosechó la selección española en esta temporada 68-69, tanto oficiales como oficiosos. Vemos primero los oficiales, todos válidos para la clasificación del Mundial de México 70. Malas noticias, en Belgrado España empataba a 0, después en el Bernabéu solo podía empatar a 1 con Bélgica, en Lieja, la famosa encerrona en el estadio Esclesen de Lieja, perdíamos 2-1 con los belgas, en el Nou Camp ganábamos 2-1 a Yugoslavia con goles de Bustillo y Amancio, y en el Helsinki, la gran decepción, perdíamos 2-0 con un equipo, bueno, pues muy modesto como eran los finlandeses entonces. Amistosos 3, 1-3 ganábamos en Gerland, en el estadio del Lyon, a Francia, lógicamente, 1-0 a Suiza en Mestalla, y en el Sánchez Pizjuán empate a 0 contra México. Vamos a ir viendo ya. Sí. Francia-España tampoco me parece, viendo los resultados siguientes de Francia, tampoco me parece que tenía mucho mérito. Pierde con Noruega, que la aparta del campeonato del mundo, el partido siguiente, a los 15 días o algo así, y luego pierde 5-0 con Inglaterra. Entonces, bueno, viendo esas cosas tampoco parece Francia que no era una gran selección en este momento, mucho menos. Bueno, vamos a ir viendo, Javi, si te parece ya, quiénes debutaban esta temporada en la selección absoluta española. Por ejemplo, a este jugador. Hablamos de Francisco Ballester, valenciano de Játiva, era defensa en este momento del Elche, y solo fue una vez internacional, en su triste debut el día de Finlandia. Sí, murió muy joven, Fichó al Madrid, tuvo una lesión muy grave, y luego se complicó con enfermedad, me parece, y murió muy... En estos momentos son seleccionables muchos jugadores del Barcelona. Por ejemplo, Antonio Torres, leridano de Balaguer, defensa, 5 veces internacional, debutó contra Francia, en Lyon. Chuso. Torres también. Torres, sí. Muy conocido en estos momentos. Sí, era central, lo que pasa que por la muerte de Benítez no tenía más remedio que jugar de lateral, y bueno, no era el sitio ideal. Hablamos ahora de Pedro María Zabalza, pamplonés, centrocampista también del Barcelona, 7 veces internacional, también debutó en Lyon. Sí, en estos partidos estaba jugando de cuarto defensa, muchos de ellos. Estamos viendo ahora a Francisco Vidagañi, defensa valenciano, nervio y fuerza para el Valencia, 4 veces internacional, debutado en su casa en Mestalla contra Suiza. Vidagañi tuvo el honor, por lo menos, de jugar con la selección absoluta. Jugador muy conocido, José Francisco Chechu Rojo, extremo bilbaíno del Atleti, 18 veces internacional, debutó en Valencia también contra Suiza, extremo clásico, zurdo, de los momentos del Atleti. Hablamos ahora de otro jugador, pura fuerza también, como era Antonio Martínez, más conocido por Antón, medio bilbaíno del Valencia, recién llegado esta temporada al conjunto Che, del Betis, venía del Betis, Antón, 5 veces internacional, debutó en el Sánchez Pizjuán contra México. Y por último nos queda un debutante de esta temporada, en la que estuvo Eduardo Toba y después fue cesado. Hablamos de Carlos Rexach, extremo del Barcelona, barcelonés de nacimiento, 15 veces internacional, y debutó también, igual que Antón, en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla contra México. Y ahí estamos viendo un equipo, precisamente José Luis, el que ganaba en Lyon contra Francia, 1-3, con 6 barcelonistas, Sadurní, Torres, Gallego, Eladio, Pirri, Castellano, y abajo están Ufarte, Amancio, Luis Aragonés, Marcial y Zabalza. En la cabeza de Pirri estuvo la victoria, pero se fue por poco, no en este partido, sino, se me iba a mí el santo cielo, sino... 5 barcelonistas, no 6, porque Marcial era del Español en este momento. En este momento era del Español, correcto, sí. Bueno, y vamos a ver muy rápido el vídeo del partido contra Bélgica, la gran decepción, 11 de diciembre del 68 en el Santiago Bernabéu. Aquí es donde yo quería decir que en la cabeza de Pirri estuvo la victoria al final, pero se fue por muy poco lo que hubiera podido ser la clasificación para el Mundial, aunque después volvimos a tropezar más veces. El terreno de juego, como pueden ver, está en muy malas condiciones, el del Bernabéu, y pronto se van a adelantar los belgas por mediación de Brin. Había muy pocos espectadores, creo que 25.000. Sí, muy poquito, es que muy es increíble. poco. En este momento estaba el fútbol español un poco como, no sé... Mira qué huecos se ven. ¿no? Sí. Una imagen muy parecida a la que veíamos antes de la final de la Copa de Europa del Milan. Contra el Ajax, muy poco público en el Bernabéu. Bueno, son 30.000 espectadores, pero en un estadio de más de 120.000 que cabían en este momento, efectivamente. Pues, muy pocos, ¿no? Aquí vemos la jugada, creo, del empate. En un
centro Gárate. de Gárate, toca Marcial y después es Amancio el que consigue. Aquí se el acusó empate. mucho a la selección de que había jugado sin extremos, o sea, al seleccionador, vamos, a Toba. Ajá. Los belgas jugaron con 10 jugadores mucho tiempo por expulsión del capitán Anon. Ujú. Y no, a pesar de todo, no hubo manera. Plantearon un partido con gente muy alta atrás, incluso centrales jugando de laterales, porque no se renunciaron a jugar al ataque totalmente, se cerraron atrás, Ah. taponaron prácticamente todos los huecos y, Los belgas y encima que- tuvieron la suerte de marcar Ujú. por delante y bueno. Los belgas que siempre les faltó un plus, ¿no?, para acercarse a los grandes Y del grande fútbol europeo, pero bueno. este ahí resultado conllevó precisamente la dimisión de Eduardo Toba. está. Correcto. Y entonces se forma un trío de entrenadores. Aquí está la jugada, Juan, que yo decía de Pirri, ahí lo vemos rematando de cabeza y por qué poquito se iba, ¿eh? Y el trío lo formaban Artigas, Moloni y Miguel Muñoz. Sí, Es eran curioso, los es tres- curiosa esa decisión, ¿no? Eran Chuso? los tres entrenadores de Ahí los los tres vemos. equipos que iban en cabeza en la Liga Española. Ahí los estamos viendo. Curiosamente, la determinación de la federación, Chuso. La cosa iba muy mal y decidieron coger a los tres entrenadores de los tres primeros Y que iban en cada su momento. partido, de todas formas, seleccionaban Dirigía los uno. tres, pero lo dirigía uno. Muñoz entraba al Madrid, Moloni a Las Palmas, que Sí, fue la gran pero- revelación de pero la el- Liga, y pero- Artigas al Pero el Barcelona. 25 de junio de 1969 está en los anales históricos como Los cuando, tres. Sí. cuando España alcanzó su nivel más bajo Sí. en la historia en un partido internacional. Los finlandeses eran prácticamente todos aficionados, fontaneros, albañiles y demás, y perdimos 2-0. Dimitieron los tres. Artigas Ese- tenía fama le llamaban macedonio o no, Sí. no era espartano, que Espartano. tenía un régimen espartano al Barcelona. Muy cerca de esa selección. Espartano es Sí. de Esparta, la zona de Grecia, la tierra siempre... No, pero bueno, Esparta. dice no, por no, el, me dice por el refiero- estilo. con Espartano es un refiero estilo a- sobrio, a- un estilo... Está bien dicho Era, lo que ha era comentado Chuso. guerrero, Esparta era Sí. precisamente Sí. la Sí, zona el régimen de Juan, vida. que una persona que estaba muy encima, muy de lleno en esta selección, Que le daba mucha era- tralla. era... espartano, pues ese es un régimen muy Sobrio, rígido, severo, muy rígido. muy Perdonad, vamos a tajante. avanzar un poquito que se nos va el tiempo. Decía que una de las personas que estaba muy metida de lleno en esta selección era quien nos está escuchando en estos momentos, porque debutaba. Estamos hablando de Antonio Martínez, más conocido por Antón, que era jugador del Valencia. Antón, muy buenas tardes o buenas noches ya. Hola, buenas tardes, buenas noches. A ver si nos puede subir un poquito Suso, el sonido para poder escuchar perfectamente a Antón, que era un jugador pues muy conocido entonces en España y de hecho lograba la internacionalidad. Es así, ¿no? Exactamente. Fue el partido contra México en Sevilla cuando que debuté como internacional. Antón, ese partido fue pues un par de meses antes del gran fracaso de Helsinki, donde perdíamos con Finlandia y se nos iba toda la posibilidad de ir a un mundial. Sí, ahí yo que debuté con el trío Ajá. y la verdad es que no quedé muy contento de cómo fue las cosas y después ya dejé ya de la selección hasta que llegó Kubala. Y con Kubala ya ahí volví ahí otra vez. Ajá. Tú estabas en estos momentos en el Valencia, recién llegado del Real Betis, ¿no? Exacto. Este partido fue en el mes de abril y yo llegué a Valencia en el mes de febrero. Bueno, se te nota el acento todavía andaluz, aunque estás afincado desde entonces en Valencia, creo. Sí, hombre, ya llevo aquí desde el 69, pero a pesar de eso, y además con bastante placer, sigo todavía con el de andaluz. Como puedes comprobar en otros sitios de España todavía se acuerdan de ti, Antón. Exacto. Y bueno, era una época un tanto oscurilla, ¿no?, de nuestro fútbol, ¿no? La selección no andaba nada fina. No, yo al final, mira, cuando haces un recuento a tu vida deportiva, te queda ahí un sinsabor y es que ahí no haber podido conseguir llegar a un mundial, ¿sabes? Era época que España es que no funcionábamos, que es muy fuerte y yo que me quedé junto con la selección sin llegar a un mundial. José Luis, ¿alguna pregunta, Juan, para Antón? ¿Pregunta? Sí. Bueno, pues mira, Antón, no sé si te recordarás. ¿Tú te acuerdas de un partido que jugaba una selección de Algeciras contra el Barbate y tú jugabas con el Barbate? Sí, hombre, claro. Pues yo jugaba de portero con la selección de Algeciras. Yo soy ¿Ah, sí? Mesa, que fui gerente del Oviedo y jugador ¿Sí? del Oviedo y del Granada. Sí. Sí, yo cuando hablaba con Antón creo que te confundía con Mesa, el del Sporting, que es con de el la otro- línea. No, es ¿No? de San Roque. O de San Roque, perdón. Sí.
Pues yo me acuerdo de aquel partido que era cuando tú empezabas ya en Olor de Multitudes. Exacto, porque bueno, ahí empecé yo. A partir de ese partido me llamaron para ir a Sevilla a jugar a los juveniles del Betis. Y en ese partido sí que no recuerdo, así no recuerdo más, ahí estaban los hermanos León, ¿se acuerdan? Sí, Paquito y Miguel, los dos. Y Miguel. Exactamente. José Luis, Sí. José Luis, Que, por cierto, la última vez que vi a Miguel estaba en Valencia, precisamente. Sí, exacto. Sí. Ahí José Luis. tenía bastante contacto con él aquí en Valencia, ¿sabes? Bueno, si lo ve, dale recuerdo de Mesa, el de Algeciras, el portero. De tu parte. decíamos, José Luis, que Antón era uno de los hombres fuertes de la Liga, en España. Sí. Buenas Mejor noches, dicho. Antón. Vale, buenas noches. Quería preguntarle, es curioso que viene jugando todos esos partidos de la selección nacional en estos momentos, viene jugando Videgañi de lateral izquierdo que pertenecía al Valencia Club de Fútbol. Y en ese partido debuta Antón, también del Valencia y también defensa izquierdo. ¿Cómo se explica esto? Los dos defensas laterales izquierdos del Valencia jugando la misma temporada en la selección. Sí, bueno, es que como te digo, yo llegué a Valencia en el mes de febrero. En el mes de febrero Vidagani que ya estaba aquí, por supuesto, y cuando llegué yo debuté por el centro del campo el primer partido y ya en los partidos restantes jugaba por la parte izquierda que en la defensa. Y quizá eso hizo dudar un poco al entrenador de la selección, viendo que yo ya era el titular en el Valencia que por la banda izquierda. Y a lo mejor por eso, bueno, pues uno para probar y el otro que ya sabía cómo se funcionaba en ese sitio, pues que por eso íbamos los dos. Muchas gracias, Antón. Antón, que bueno, Sí. que podíamos estar muchas horas hablando contigo, pero bueno, no es posible por razones del tiempo, que en televisión apremia, y bueno, en todo caso estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros aquí en Fútbol de Siempre. Gracias a ustedes. Adiós. Muy amable. Adiós, un fuerte abrazo. Y hasta Recuerdo. siempre. Hasta luego. Bueno, pues ese era Antón, uno de los hombres fuertes del Betis, del Sevilla, creo que acabó en el Valladolid, y era también de los que salían mucho en los cromos, yo me acuerdo de Antón. Se parecía Igual que Chuso. físicamente a Gerson. Sí, a Gerson, un aire, al brasileño, correcto. Bueno, tenemos que seguir avanzando y muy rápido ya, Vamos con lo que pasaba en los campeonatos domésticos españoles, tanto en la Liga como en la Copa. Así quedó el Campeonato Nacional de Liga de la temporada 68-69, por cierto, una de las peores en cuanto a goles, solo se marcaban 561. De hecho, el Real Madrid, que fue el campeón con 47 puntos, solo le bastaron 46 goles para ser campeón. Por cierto, el Madrid que conseguía su octava liga en 9 años. Segundo, la gran revelación del torneo, Las Palmas de Luis Molomni. Tercero, el Barcelona de Salvador Artigas con Sadurní, Torres, Gallego, Eladio, una de las mejores defensas de siempre del conjunto blaugrana. Solo 0,6 goles por partido recibían. Para el descenso, 3 equipos directos: Málaga, Español y el Córdoba de Kubala, que era cesado y sustituido por Argila. No, Argila era O al cesado, revés, Argila. Perdón, Argila era cesado y sustituido por Kubala. Exactamente. Correcto, Exactamente. era al revés de como yo Prácticamente no decía. había solución. Nada, y ganaron muchos Así es. partidos, El Pichichi fue compartido. Entre ellos el Barcelona. Pichichi compartido para Amancio del Real Madrid y Gárate del Atlético con 14 goles. El portero menos goleado, Sadurní del Barcelona, 18 goles en 30 partidos. El Madrid para la Copa de Europa, el Atleti para la Copa de Recopa y para la UEFA quedaban Las Palmas, Barcelona, Sabadell y Valencia. Estuvo invicto prácticamente hasta el final. Este es el resultado de la final de Copa. Hasta el minuto 46 de la jornada 20. El resultado de la final de Copa: Atleti Bilbao 1, gol de Antón Arieta, Elche 0 en la final del Bernabéu. El Elche, que era la revelación. Y vamos a ir ya, bueno, volando y viendo imágenes de la Liga mientras comentamos cosas. Por ejemplo, la imagen que solemos siempre meter, la del campeón en este caso, con Junquera, un guardameta asturiano, por cierto, Zoco, Pirri, Miguel Muñoz, que era el entrenador, Calpe, Funfunegui, Sanchís y Betancor. Abajo vemos a Miguel Pérez, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Faltaban en esta foto de Felipe, José Luis Peinado, Manolín Bueno, Tony Grande, Veloso, Babiloni, Miera y también Vidal. Un equipo que, bueno, no tenía rival, aunque aquí se iba a cerrar un ciclo. Después de ganar tantas ligas, ya a partir de ahora no ganaría tantas. Seguimos avanzando y viendo personajes de esta temporada. ¿Por qué va a aparecer el siguiente al que vamos a ver? Pues es muy conocido, lo van a ver enseguida. Y lo ponemos porque obtuvo 12 títulos de Liga, es el récord absoluto individual. Estamos hablando de, cómo no, de Francisco Gento, y este precisamente fue su último título. Ahí lo vemos con esa copa de la temporada 68-69, ya no ganaría más, ya había ganado bastantes, Chuso, La galerna de Gornizo. Era Así nada. la 14ª copa que ganaba el Real Madrid. Otro que se despedía, ya se había despedido, pero este año fue su gran homenaje, un gran homenaje popular.
Ferenc Puskás recibió el homenaje el 26 de mayo del 69, casi, Chuso, cuando tú debutabas con el Oviedo, ¿eh? Recibió la medalla al mérito deportivo, ahí lo vemos, y se iba un grande, 372 partidos y 324 goles, 4 pichichis, 3 Copas de Europa, 6 ligas y demás. Uno de los grandes de toda la historia, que se despedía, con barriga y todo ya entonces, ¿eh? Siempre tuvo, pero tenía que velocidad en 5 metros que era imparable. Imparable. Una de las imágenes de la temporada, vamos a desdramatizar un poquito, aunque la imagen puede chocar un poco lo que vamos a ver. En este partido arbitraba un asturiano, Medina Iglesias, y no cabe duda que expulsaba al jugador madridista. Ahí vemos a José Luis Peinado, en una de las imágenes de la temporada. Propina este puñetazo tremendo a Riera, jugador del Español, el 5 de enero del 69, la víspera de Reyes. Fíjate tú qué regalito le hacía. Empataban a 1 y, como digo, Medina Iglesias, el asturiano, era el árbitro de este partido. Expulsión merecida, ¿no, Chuso? No, parece Tyson. Menuda izquierda. Sí, y bueno, vamos a hablar también de una circunstancia muy curiosa, de una ciudad como es Elche. Ahí vemos ese cartel anunciando los partidos, y es que Elche, una ciudad pequeña, que ni siquiera es capital de provincia, pues vivía el fútbol con especial intensidad esta temporada. Como indica el cartel, en una misma jornada podían verse estos partidos. El sábado, Ilicitano-Sevilla, de segunda división, y el domingo siguiente, Elche-Real Madrid, de primera. Algo impresionante para una ciudad como Elche. Aquí era la 28ª jornada y el Real Madrid, como decimos, estaba invicto y perdió en Elche. No terminó la liga invicto por culpa de un gol de quién, de Curro. De Curro. Pudo haber ocurrido 3 jornadas antes. Estaba perdiendo el Real Madrid en Barcelona, faltaba muy poco, y mucha gente se acordará de aquel penalti absurdo de Gallego, nadie sabe por qué, que al borde del área, pero por dentro, ve un balón alto y lo agarra sin venir a cuento de nada, y claro, penalti y Gento no perdona. Es una jugada realmente... Aquí lo importante, pues muy rápido, es que Las Palmas nada más que utilizó 14 jugadores y fue el segundo de la clasificación. No sé cómo lo conseguía con Moloni, y incluso uno de los jugadores jugó 3 partidos, nada más. Solo, ¿no? Es decir, que 13, prácticamente 13 jugadores. Y hubo también, ¿cómo se llama? El Málaga, que ya estaba descendido, tenía que jugar la última jornada contra el Español, le gana al Español, y esto hace que el Español descienda también directamente con ellos, el año del descenso. Es la época de la retirada de grandes jugadores del Zaragoza, como Yarza, Reija, La Petra, también Paso, Mester, Ruizosa, Simonet, Marigil... Y muchos más, Marigil que se iba, y Juan Mesa también. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Copa, de esa final que veíamos ahí. Siempre solía decirse, la juega el Atleti y otro. En este caso era el Elche. Ese es el equipo campeón, con José Ángel Iríbar, el Chopo, Iñaki Sáez, actual seleccionador español, Luis María Echeverría, que era el capitán, Jesús Aranguren, o Chuchi Aranguren, José María Igartua y José Ramón Larrauri. Y abajo vemos a José María Argoitia, Fidel Uriarte, Antón Arieta, Javi Clemente, muy joven, y Chechu Rojo. Rafa Iriondo era el entrenador, que había sustituido en la 8ª jornada de Liga al cesado Agustín Gainza. Y Deusto me parece el portero suplente, ¿no? Sí, es cierto, aparece ahí el guardameta suplente. Sí, al lado de Larrauri. Es posible que sea Deusto. Y aquí vemos el equipo que llegaba a la final, el Elche, con Araquistain, el guardameta, González, Iborra, Lezcano, Jompar, Blas, que era el portero suplente, Ballester y Roque Máspoli, el legendario guardameta uruguayo, que era el entrenador. Serena está abajo, junto con Curro, Babá, Casco, Asensi y Emilio, que era el masajista. Asensi muy joven, y ahí destacan grandísimos jugadores, ¿no? Como Serena, como Asensi Babá. debutó en esta temporada, debía tener 18 años, debutó en la selección esta temporada. Y hablando del nivel de Elche futbolístico, pues fíjate quién estaba entrenador, Roque Máspoli. Sí, que había venido del Peñarol. Sería Esquitino Rodríguez. El presidente. Esquitino. Y hay una cosa... Fijaros, de camino a la final de Madrid, pues en todos los pueblos aparecía esta pancarta. Nada más que intervinieron los equipos de primera división. Y en la primera jornada, precisamente, los 4 primeros que habían quedado en la liga fueron apeados. Y en la segunda, el quinto y el sexto también fueron apeados. O sea que... Y al final, como de costumbre, era el Bilbao y otro más. O sea que no hace falta jugar a partido único para que ocurra eso. Vamos a ver un poquito la final. El único gol del partido, el que marca 100.000 espectadores en el Bernabéu, en este caso sí se llenaba. Y ahí está el gol de Antón Arieta. Batía de forma irremisible a Araquistain en la final del Athletic. Y el Elche, ahí está el presidente bilbaíno pleno de felicidad. Y ahí está, que era Félix Orá, el presidente, y Luis María Echeverría, el capitán, que recibe la copa. Creo que era el 20º título del 21. El 21 ya, ¿no? 21, Barcelona 16, Real Madrid 10.
El Elche había eliminado al Pontevedra, al Valencia y al Real, el Atleti, al Zaragoza, al Deportivo y al Granada, que lo hizo también muy bien en la Copa. Bueno, vamos a hablar un poquito de los asturianos. Sí, claro. El Real Gijón, no Sporting en este momento, el Real Gijón está en segunda y lo hace mejor que el Oviedo, Chuso. Sí. Vosotros hicisteis una temporada, bueno, regularcita, 11º, a 8 puntos del descenso. El Sporting también a 8 puntos, pero del ascenso. Yo solo participé en 8. Sí, pero bueno, fuiste partícipe. Claro, hombre. Ya, hombre, pero bueno. Quiero decir que por eso quedaron ya, de una manera ¿no? vulgar, ¿no? No, ellos quedaron quinto, y nosotros décimo. Y la diferencia de puntos también fue, me parece que fueron 4. 42 puntos contra 38. Exactamente. Vamos a ir viendo fotos de los asturianos. Llega Kini al Sporting esta Exactamente, temporada. es importante que llegue aquí. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Y el entrenador es Carriega. Bueno, y comenzamos con el los fichajes Sporting. Ahí está un Gijón, Castro, Mur, Mira. Sí. Alonso, Uribe Salvo, Herrero y Eraña, y abajo está Herrero segundo, Tati Valdés, Paquito y Churruca. Era Luis Vizcarria el entrenador. En esta liga jugó muchos partidos Florín, no sé si más que Alonso, pero Florín, jugó muchos. Sí. Y también vinieron En Oviedo jugaron Senarriaga. En Oviedo jugaron los dos. Los dos, Uno de cuarto defensa, ¿no? Kini debutó el 22 del 12 del 68 en Sevilla, ante el Betis. Y el primer gol lo marcó el 29 del 12 del 68 al Ferrol. Vemos ahí a un Oviedo, todavía no estás tú ahí, Chuso. Este es un equipo antes de debutar tú, de esa misma temporada, con Rodríguez, José Manuel Poladura, Densi, Juan Manuel Icazuriaga y Juan Mesa. Y abajo vemos a Toñín Gento, Sistiaga, José Luis Quirós, Dieguez y Uría. Era Ramón Cobo el entrenador. Fue contra el Cádiz. Y hay circunstancias importantes este año. Se inaugura la luz del Estadio Carlos Tartiere, el 4 de junio del 69, en un amistoso ante el Real Madrid, con todas las figuras, Sí. Se presentó el Madrid. También del Sporting, también se inaugura. Se inaugura también la luz del Estadio Manzanares y la tribuna. Ahí vemos el día de y en la boda de oro, las bodas de oro del Valencia. Ese es el día de que se inauguraba la luz del Molinón, en enero del 69, en un partido ante el Mestalla. Y estamos viendo ya otros equipos, como el Real Avilés, por ejemplo. Un Real Avilés muy profesionalizado. Madriles. Con Rogelio Rodríguez, más conocido por Madriles, Carlos Coto, Pepe Albert, Miguel Ángel, Fito, Roberto Blanco y Gil, el otro guardameta, y abajo Eugenio Luna, Carolo, Manolo Trilles, Santi Espino y Enrique Santos. Eran habituales. Trilles, y no que están consigue aquí. esta temporada 40 goles. También eran habituales Mariano y Pablo Salagre. Y además... Y llegó Campanal a última hora. Exactamente, hora. y dos Marcelo hechos Campanal. luctuosos. La figura del equipo era Trilles, Dos hechos luctuosos. Era Trilles el La goleador, muerte ¿no? precisamente del hombre que hizo que el fútbol se emplazara en Avilés, como era Ramón Fernández Raya. García Raya, y también como Víctor Núñez, que fue de Núñez, todo en el Avilés. que Fue fue jugador, todo. fue delegado, directivo, Exactamente. bueno, de todo. Estamos viendo a un equipo de Ensidesa, en el último año de Kini. Aquí, esta foto corresponde a 15 días antes de debutar con el Gijón. Bartelmi, Canales, Quirós, Lolo, Junquera y Loza, Fernandito Arias, Kini, Colunga, Juan Valdés y Tano Artime. Y este año no hay derbi porque cada uno de los dos equipos intervienen en grupos diferentes. El Avilés pide, o sea, Exacto. le había tocado, sobraba uno, Sí. por las bajas y altas que se habían producido, sobraba un equipo en tercera división y entonces por sorteo salió el Entrego, la Unión Deportiva el Entrego. Y lo mandaban para el Grupo Vasco. Entonces el Entrego protestó porque, claro, por los medios económicos eran muy escasos. Entonces el Avilés dijo que, bueno, que lo prefería él. Juan, Y tuvo una grandísima campaña, Y- hizo una campaña excepcional. Quedaron tercero. Quedó el tercero y Ensidesa falló quedó a cuarto. última hora. Falló a última hora porque estuvo haciendo... hablando un poquito de los asturianos, Juan, dinos qué pasó, pero muy rápido tienes que contar esta anécdota. ¿Qué pasó en el viaje a Sevilla con el Betis? A la vuelta, con el cristal del autobús. No, eso Algo no pasaba. fue a la fuerte, fue a la ida. A la ida. Fue a la ida, resulta que íbamos y al llegar, antes de llegar a Salamanca, una piedra rompió el cristal, íbamos Lombardía, yo iba siempre delante porque como me mareaba, le di un puñetazo al cristal y rompimos. Entonces en Salamanca se le puso uno de plástico, pero amigo, con el aire que hacía y demás, pues se rompía. Y entre Lombardía y yo lo estuvimos llevando, agarrando hasta Sevilla, con una madera que tenía puesto el cristal aquí hasta Sevilla. ¿Y por qué tú agarrando. y Lombardía? ¿Por las manos sería de los Porque porteros? quizá porque éramos los más fuertes en aquel Las manos del momento. portero. Tú también tendrás muchas anécdotas, ¿no, Se Chuso? ponían Pues delante. sí, no, y el caso de Chuso, cuando me acuerdo el debut de Chuso fue en Mallorca, íbamos en vuelos charter y resulta que estábamos ahí y de buena primera el padre que viene a despedirlo y le dice a Enrique Rubio, tú al avión. Y lo metió al avión, no llevaba ni cepillo de ¿Cómo fue dientes, eso, ni- Chuso? Que no nos lo cuenta el mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues fue exactamente, me llevó en el coche y le obligaron a montar en el avión. Entonces Luis Riera, que después fue alcalde de Oviedo, pues le tuvo que prestar
el cepillo de dientes... Pues eso es una de las cosas que no se debe prestar nunca, ¿eh? El cepillo de dientes. No, le dio uno, no, vale. Así que, bueno, la vuelta no la cuento porque la vuelta pasé tan mal que estuve vomitando todo el camino, no quiero ni contar. Quiero decir que el Carballedo seguía aportando jugadores al Real Avilés, el Carballedo tanto como Barrio, del que habían salido de Chelona, Florín, Inacito, Chinín, y ahora eran Carlos Coto y Luna. Luna no era del Carballedo, era del Carballedo Club de Fútbol, y Carlos Soto era del Carballedo Club de Fútbol y del Carballedo. Bien. Bueno, pues nos queda... ¿Cuál fue el equipo ideal para el fútbol de siempre en esta temporada? Ya estamos llegando al final del programa. Vamos a verlo de forma inmediata en pantalla. Es el equipo que tú decías, Chuso, que era muy duro, pero bueno, es que este año yo creo que es el que mejor lo hizo a nivel internacional. Ganaron la Intercontinental y la Libertadores. Yo creo que el mejor era el medio izquierdo, o sea, el defensa central izquierdo. Vemos ahí cómo jugaba el equipo de Osvaldo Zubeldía, una institución en Estudiantes. Del equipo, el de Madera, ¿no? Sí. Vemos al guardameta era Alberto Poletti, en defensa solían Era jugar... Madero, creo, ¿no? Me parece que era Madero. Alberto Poletti. No, está no Madera, Madero. Ah, Madero. Me parece que era Madero. Sí. Bueno, pues en la defensa jugaban normalmente Óscar Malvernat, Ramón Aguirre Suárez, Raúl Madero y José Hugo Medina. Así lo tengo yo, aunque dice Madera, sí. Es Madero. Pensaba que te refieres a Poletti. No, está metido de Madero. Correcto, no es Madero, sí, que es Madero en vez de Madera. En centrocampo, Carlos Vilardo, Carlos Pachamé y Néstor Toñeri. Y arriba, Felipe Ribaudo, Marcos Conigliaro y Juan Ramón La Bruja Verón. El Estudiantes de La Plata, el conjunto Pincharrata. Eran estudiantes en sus orígenes y bueno, como experimentaban con los animalitos, así les quedó, lo de Pincharratas. Bueno, y el Balón de Oro del año 69, que fue para Gigi Rivera, el italiano del Milan, segundo Luigi Riva, el italiano del Cagliari, y tercero Gerd Müller, el alemán del Bayern de Múnich. Cuarto fue Johan Cruyff y quinto Ove Kimball, el sueco del Feyenoord.